Usa estas 9 frases para que el Espíritu Santo te abra las bendiciones del cielo. Hay momentos en la vida en los que uno se pregunta por qué todo parece estancado. Oras, clamas, haces todo lo que te enseñaron y sin embargo, nada cambia. El cielo, que antes parecía tan cercano, ahora parece de bronce. No hay señales, no hay respuestas, no hay movimiento. Solo un silencio largo, seco, como si cada palabra que pronuncias se perdiera en el aire. Es en ese tipo de momentos cuando la fe comienza a tambalearse, no porque hayas dejado de creer en Dios, sino porque no entiendes por qué Él no responde como antes. No es falta de deseo, no es rebeldía, es confusión. Te preguntas si hiciste algo mal, si te desviaste del camino, si perdiste el favor. Pero en medio de esa oscuridad emocional, hay una verdad que debes escuchar con toda tu alma. El cielo nunca se cierra para quien tiene un corazón rendido. No es que Dios no quiera bendecirte, es que a veces tu boca no ha pronunciado las llaves que activan las puertas correctas. Sí, has escuchado bien. Hay frases que no son simples palabras, son llaves espirituales. Declaraciones que, cuando nacen de un corazón genuino, tienen el poder de romper barreras invisibles. El Espíritu Santo no es sordo ni está distante. Él está esperando algo más profundo que una lista de peticiones. Está esperando una conexión. Una sincronización entre lo que sientes, lo que declaras y lo que Él quiere derramar sobre ti. Este video no es un ritual, no es un conjunto de fórmulas vacías. Es un encuentro, es una guía que te llevará por un camino donde cada frase que aprenderás no solo abrirá los cielos, abrirá tu corazón para recibir lo que ya estaba preparado. Porque a veces el problema no es que el cielo esté cerrado, es que no sabías qué decir para abrirlo. Tal vez te enseñaron a pedir, pero no a rendirte. Tal vez aprendiste a orar, pero no a hablar con el Espíritu como con un amigo. Quizá llevas tiempo creyendo que necesitas muchas palabras, cuando en realidad lo que necesitas son las palabras correctas, dichas con sinceridad, quebranto y fe. Porque lo que mueve al Espíritu no es tu voz fuerte, es tu espíritu quebrantado. Hay bendiciones que están suspendidas sobre tu vida esperando ser activadas. Hay respuestas que están al borde de ser liberadas, pero necesitan una llave específica. Y esa llave está en tu boca. En tu boca está el poder de la vida o de la espera interminable. En tu boca está el acceso al consuelo que tu alma ha estado buscando, a la dirección que tu mente ha estado necesitando, a la protección que tu corazón ha estado anhelando. Todo eso se activa cuando decides hablar con fe, con intención y con rendición. Hoy vas a descubrir 9 frases que cuando salen de un corazón alineado con el Espíritu Santo, tienen el poder de romper cadenas, abrir cielos y traer respuestas. No son frases mágicas, son declaraciones llenas de verdad y de poder. Son llaves para desbloquear lo que ha estado atascado. Son formas de hablar que conectan tu necesidad con la generosidad del cielo. Y mientras escuchas, no solo aprendas con la mente, siente con el corazón, porque cada frase tiene un propósito. Cada palabra será como una semilla en tu espíritu, y si la pronuncias con fe, verás cómo lo que parecía cerrado empieza a abrirse. No porque tú tengas poder, sino porque el Espíritu Santo responde a quien le habla con verdad, con humildad y con hambre de más. Prepárate. El cielo no está lejos. Está esperando que digas lo que abre sus compuertas. Aquí estoy, Espíritu Santo, con todo lo que soy. No necesitas estar limpio para presentarte ante el Espíritu Santo. No necesitas haber resuelto todos tus conflictos, haber vencido todas tus batallas, ni haber superado todos tus errores. El Espíritu no está esperando tu perfección, está esperando tu presencia. Y esta frase, pronunciada desde la sinceridad más profunda del alma, lo cambia todo.
Aquí estoy, Espíritu Santo, con todo lo que soy. No hay declaración más poderosa que la rendición absoluta. No porque sea grandiosa, sino porque es honesta. Es como un niño que no tiene nada más que ofrecer que su presencia, su corazón herido, su alma confusa, sus dudas acumuladas. Pero lo que ese niño no sabe es que eso es justamente lo que el Espíritu Santo anhela. Un espacio donde pueda entrar, sanar, llenar, transformar. Cuando dices, aquí estoy, estás renunciando al esconderse. Estás dejando de pretender que todo está bajo control. Estás quitando las máscaras que has usado para sobrevivir y mostrando tu alma tal como está. Eso abre una puerta espiritual que no se abre con teología, ni con rituales, ni con palabras decoradas. Esa puerta se abre con autenticidad. Dios no visita apariencias, Él habita verdades. Y cuando tú te presentas tal como eres, sin maquillaje espiritual, sin discurso preparado, sin camuflaje emocional, el Espíritu Santo se acerca. No se aleja de tus ruinas, se siente atraído por ellas, porque Él no es un espectador de tu vida. Él es el único capaz de reconstruirla desde dentro. Esta frase sencilla y poderosa dice más que 1000 oraciones largas. Aquí estoy con todo lo que soy. Estás diciendo, no tengo todas las respuestas, pero estoy disponible. No tengo fuerzas, pero tengo hambre. No tengo recursos, pero tengo fe. Estás reconociendo que no puedes solo, pero tampoco estás huyendo. Muchos quieren que el cielo se abra sin exponerse al cielo. Muchos quieren milagros sin mostrarse vulnerables, pero los milagros no caen sobre corazones orgullosos. El Espíritu Santo no invade corazones que se esconden. Él desciende donde hay verdad, donde hay transparencia, donde hay alguien que se atreve a decir, estoy aquí, con mi dolor, con mis contradicciones, con mis errores, pero también con mi deseo de ser tocado por ti. ¿Sabes por qué esta frase abre bendiciones? Porque es el eco del Edén. Cuando Adán se escondió, Dios no lo acusó primero, lo llamó, ¿dónde estás? El primer acto de restauración es presentarse. Lo mismo pasa hoy. El Espíritu Santo te está preguntando, ¿dónde estás? Y cuando tú respondes, aquí estoy, algo en el mundo invisible se activa. Es una respuesta que desarma el juicio, que derrite la distancia, que acerca lo eterno al presente. No estás solo cuando pronuncias esta frase, estás acompañado por una presencia que lo llena todo. El Espíritu no llega cuando estás listo, llega cuando estás disponible. Él no espera tu versión corregida, espera tu versión verdadera. Y si hoy decides pronunciar esta frase, hazlo sin temor. No estás confesando derrota, estás abriendo la puerta a tu mayor victoria. Imagina que en el momento en que digas esas palabras, algo comienza a moverse en lo alto. El Espíritu te ve, se acerca, te abraza, porque ya no estás escondido, porque ya no estás fingiendo, porque ya no estás huyendo. Estás aquí. Y ese aquí tiene un valor eterno cuando se ofrece con todo lo que eres. No tengas miedo de lo que el Espíritu Santo vea cuando te acerques. Él ya lo sabe, y aún así te ama, y aún así quiere habitarte, y aún así desea llenarte. No necesitas pulirte para encontrarte con Él, necesitas rendirte. Eso es lo que activa las bendiciones, no tu esfuerzo, tu rendición. No quiero bendiciones sin tu presencia. Hay una oración que el cielo nunca ignora y no es la que pide más cosas, sino la que pide más de Dios. Cuando tú le dices al Espíritu Santo, no quiero bendiciones sin tu presencia, estás dando un giro que lo cambia todo, porque estás mostrando que tu interés no está en lo que Él puede darte, sino en lo que Él es. Y eso abre una dimensión distinta en tu relación con el cielo. Vivimos en una cultura que constantemente nos empuja a buscar resultados, metas, recompensas,
Y muchas veces, sin darnos cuenta, trasladamos esa lógica al mundo espiritual. Empezamos a ver la oración como un trámite, la fe como una inversión y la relación con Dios como un medio para obtener cosas. Pero cuando llega el momento de soledad, de desierto, de puertas cerradas, es ahí donde se revela la verdad de lo que buscamos. No quiero bendiciones sin tu presencia. Es una frase que desarma esa lógica, porque estás diciéndole al Espíritu Santo, si tú no estás en esto, no lo quiero. Si no vienes conmigo, no avanzo. Si no estás en mi casa, aunque la llene de logros, seguirá vacía. Y cuando esa es tu actitud, lo que parecía cerrado comienza a abrirse, porque has tocado el corazón mismo de Dios. ¿Recuerdas a Moisés? Cuando Dios le dijo que lo llevaría a la tierra prometida, pero que no iría con él, Moisés respondió, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Eso es lo que el cielo honra. No son tus palabras elaboradas, sino tu hambre verdadera. El Espíritu Santo no responde a la elocuencia, responde a la intención del corazón. Esta frase revela madurez espiritual, porque deja claro que no estás buscando resultados sin relación. Y eso incomoda al infierno, porque una persona que prefiere la presencia de Dios antes que las bendiciones materiales es una amenaza para las tinieblas. Porque ya no puede ser manipulada por lo visible, porque aprendió a valorar lo eterno. Cuando tú le dices al Espíritu, no quiero nada sin ti, estás construyendo una casa que Él puede habitar. Estás diciéndole, no me interesa avanzar si eso significa alejarme de ti. Prefiero quedarme donde estoy, en lo poco, en la escasez, en el anonimato, si eso significa estar contigo, porque tu compañía me basta. Y cuando Él ve eso, responde, porque no hay lugar más seguro para que el Espíritu Santo derrame bendiciones que un corazón que no lo va a reemplazar por ellas. Porque muchos quieren a Dios mientras no tienen nada, pero cuando reciben lo que pidieron, se olvidan de quién lo proveyó. Tú no. Tú estás diciendo, lo que más anhelo, eres tú. ¿Sabes qué sucede cuando haces de esta frase tu oración? Que el Espíritu comienza a revelarte cosas que van más allá de lo que esperabas, porque cuando tú priorizas su presencia, Él mismo se convierte en tu bendición. Y entonces ya no se trata de tener más cosas, sino de tener más de Él. Y cuando lo tienes a Él, todo lo demás pierde urgencia. Esta frase también limpia el alma, porque muchas veces, sin darnos cuenta, acumulamos deseos que nos alejan de la voluntad divina. Y al declarar, no quiero bendiciones sin tu presencia, estás purificando tu motivación. Estás soltando la ansiedad de tener para abrazar la plenitud de ser. Estás dejando de correr detrás de lo que brilla para quedarte donde arde el fuego verdadero. La presencia del Espíritu Santo no es un accesorio, es el centro. Y cuando tú decides vivir con esa verdad, vives diferente, caminas con paz, eliges con sabiduría, hablas con propósito, porque sabes que si Él está, todo está, y si Él no está, nada vale. Pronunciar esta frase con fe es como encender una luz en la oscuridad. Es un acto de reverencia, es una manera de decirle al cielo, no vine a negociar, vine a rendirme. No vine a pedir atajos, vine a buscar tu rostro, y eso conmueve el corazón de Dios. Porque cuando alguien se enamora más de la presencia que del milagro, el cielo responde con presencia y milagro. Así que hoy, no temas pedir lo que necesitas, pero que tu oración siempre esté marcada por esta frase, porque en ese clamor, el Espíritu encuentra un lugar donde quedarse, y cuando Él se queda, el cielo no solo se abre, se queda abierto. Haz en mí lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Esta es una de las frases más temidas por el alma humana, pero también una de las más poderosas ante los ojos del cielo. Porque decirle al Espíritu Santo,
Haz en mí lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Es entregarle el volante de tu vida sin saber hacia dónde va a girar. Es como cerrar los ojos en medio de una tormenta y confiar que no terminarás destruido, sino transformado. Es rendirse no desde la debilidad, sino desde una fe inquebrantable que sabe que lo que viene de Dios siempre será mejor que lo que uno había planeado. Hay una lucha interna que muchas veces callamos. Es esa voz que quiere mantener el control, que desea que todo salga como fue imaginado, que se aferra a los planes propios como si fueran sagrados. Pero cuando el alma se rinde de verdad, cuando llega el momento en que ya no se puede más, cuando lo que se había edificado con fuerza humana se derrumba, aparece una nueva oportunidad, la de que el Espíritu Santo tome el control total. Esta frase no es una oración cualquiera. Es una declaración de guerra contra el orgullo, porque admitir que lo que yo quiero puede no ser lo mejor para mí requiere humildad. Y cuando tú dices, haz en mí lo que tú quieras, estás renunciando al derecho de entenderlo todo, de aprobarlo todo, de sentirte cómodo. Estás dejando de ser el arquitecto de tu destino para convertirte en el barro moldeable entre las manos del alfarero eterno. ¿Sabes lo que pasa en el mundo espiritual cuando pronuncias esta frase con sinceridad? Se rompe una barrera que impedía el fluir del cielo, porque mientras tú insistas en tus propios caminos, el Espíritu respetará tu libre albedrío. Él no fuerza, no invade, no se impone, pero cuando le cedes el trono, Él entra con todo su poder creativo, restaurador y divino, y comienza a hacer cosas que tú jamás imaginaste. Esta frase también es una forma de liberación, porque cargar con tus propios deseos puede ser agotador. Perseguir tu voluntad cuando no se cumple puede ser una fuente constante de frustración. Pero rendirse ante la voluntad de Dios abre una nueva dimensión de descanso. Ya no peleas, ya no corres, ya no negocias. Solo confías, solo fluyes, solo obedeces. No es que tus sueños no importen, no es que tus planes sean despreciables, es que hay algo más alto, más sabio, más eterno. Y cuando eliges confiar en la voluntad del Espíritu por encima de la tuya, estás diciendo, creo que lo que tú tienes preparado es infinitamente mejor, aunque aún no lo entienda. Esa es la fe que mueve el cielo. Esa es la rendición que abre las bendiciones que estaban retenidas. Y algo aún más profundo sucede. Comienzas a ver cómo tu carácter cambia, porque cuando tú te rindes, Él te moldea, y lo que antes te frustraba, ahora te enseña. Lo que antes parecía injusto, ahora se convierte en parte del propósito, porque su voluntad no es solo lo que Él hace por ti, sino lo que Él hace dentro de ti. Jesús mismo, en el momento más oscuro de su vida, pronunció palabras similares. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue esa oración la que desató la mayor victoria espiritual de toda la historia. Porque cada vez que alguien decide rendirse así, se activa un poder que trasciende el dolor, la lógica y el temor. Se activa el cielo entero. Así que hoy, si sientes que estás al límite, que tus planes se han detenido, que tus fuerzas no alcanzan, este es el momento perfecto para hacer esta oración. Pero no como quien se rinde por cansancio, sino como quien decide creer que lo que Dios quiere es más grande, más hermoso, más duradero que todo lo que tú pudiste imaginar. Cuando el Espíritu Santo escucha esta frase nacer desde un corazón quebrantado pero creyente, no tarda en moverse, porque ha encontrado tierra fértil, ha hallado un alma que no busca imponer, sino obedecer, y donde hay obediencia, hay manifestación, donde hay rendición, hay milagros, donde hay fe, hay cielos abiertos. Di esta frase, repite con convicción, con llanto si hace falta, con debilidad si es necesario, pero con verdad. Haz en mí lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Y verás cómo lo que parecía confusión se vuelve camino, cómo
lo que parecía pérdida se vuelve semilla, y cómo lo que parecía el final se transforma en el principio de lo eterno. Muéstrame lo que aún no veo. Hay momentos en los que no es suficiente con tener fe. No basta con orar, ni con ayunar, ni con repetir versículos, porque aunque el corazón esté encendido, los ojos del alma siguen ciegos. Hay obstáculos que no se superan con fuerza, sino con claridad, porque el problema no siempre es lo que está ocurriendo, sino lo que no estás viendo. Y esta frase, muéstrame lo que aún no veo, es una llave de revelación. Es la súplica de un hijo que le dice al Espíritu Santo, ábreme los ojos del alma, porque sé que hay algo más. Esta frase nace cuando ya no te sirve la lógica, cuando tus cálculos te fallaron, cuando tus planes no se cumplieron. Es una oración de rendición, sí, pero también de iluminación, porque a veces el problema no es que Dios no esté obrando, sino que estás mirando en la dirección equivocada. El Espíritu Santo no necesita hacer algo nuevo, necesita revelarte lo que ya está sucediendo en lo invisible. Muchos oran diciendo, Señor, haz algo, pero pocos se atreven a decir, Señor, muéstrame lo que ya estás haciendo. Y ese es el cambio de enfoque que desbloquea un nuevo nivel espiritual. Porque cuando tú dejas de exigir resultados y comienzas a pedir visión, algo se activa. Ya no estás tratando de controlar a Dios, sino de alinearte con Él. Ya no buscas imponer tu percepción, sino recibir su perspectiva. Esta frase también es un acto de humildad, porque implica reconocer que hay cosas que no entiendes, que no alcanzas a interpretar, que quizás estás juzgando mal. Implica admitir que tal vez lo que considerabas un castigo es, en realidad, una protección. Que aquello que tú veías como un fracaso es en verdad una redirección del cielo. Y solo quien se atreve a hacer esta oración, muéstrame lo que aún no veo, está dispuesto a soltar el ego, el orgullo y la autosuficiencia. Cuando tú pronuncias esta frase con sinceridad, el Espíritu Santo comienza a quitar velos. Velos que fueron puestos por el miedo, por las heridas, por las palabras que otros dijeron sobre ti. Comienza a mostrarte caminos donde tú solo veías muros. Comienza a revelarte tesoros escondidos en medio del desierto. Comienza a iluminar las intenciones de los corazones a tu alrededor para que no sigas caminando engañado. Y hay más. A veces lo que necesitas ver no está fuera, sino dentro, porque uno de los mayores peligros es la ceguera del alma, esa que te impide ver tus errores, tus apegos, tus patrones destructivos. Y esta frase, cuando se dice desde el quebranto, no solo abre los ojos hacia lo externo, sino que ilumina el corazón. El Espíritu te muestra heridas que aún no sanaste, pactos que aún no rompiste, cadenas que aún no soltaste, pero no lo hace para condenarte, lo hace para restaurarte, porque la revelación que viene del Espíritu no hiere, sana, no acusa, transforma, no destruye, reconstruye. Por eso esta frase es tan poderosa, porque es el comienzo de una nueva visión, una nueva interpretación de tu historia, una nueva forma de ver incluso aquello que te dolía. Mira lo que sucede en el mundo espiritual cuando haces esta oración. El velo que cubría tus ojos se rasga, las tinieblas que te confundían se disipan, la neblina mental que te hacía dudar se desvanece y comienzas a ver, por primera vez, con los ojos de Dios. Ya no interpretas desde tu dolor, sino desde su propósito. Ya no reaccionas por impulso, sino por discernimiento. Ya no caminas a tientas, sino con dirección. Hay bendiciones que ya están a tu alrededor, pero no las has visto. Hay personas que Dios puso en tu camino, pero las despreciaste porque no entendiste su papel. Hay puertas que ya se abrieron, pero no entraste porque no se veían como tú esperabas. Por eso, esta frase es urgente, porque quizás estás a un paso de lo que has estado orando, pero necesitas verlo.
Hoy es el momento. Haz silencio en tu interior. Respira profundo y con voz temblorosa si hace falta, pero con alma dispuesta, di al Espíritu Santo: muéstrame lo que aún no veo. Y prepárate, porque cuando Él abre tus ojos ya no vuelves a ser el mismo. Lo que parecía ruina se convierte en recurso. Lo que dolía ahora tiene propósito. Lo que te detenía ya no tiene poder, porque ahora ves, ahora entiendes, ahora caminas con los ojos abiertos por la luz del Espíritu. Te creo, aunque no vea nada todavía. Creer sin ver es la medida más auténtica de una fe viva. Decir, te creo aunque no vea nada todavía, no es solo una frase bonita para repetir cuando todo va mal. Es un acto radical de confianza en medio de la oscuridad. Es el grito silencioso del corazón que ha decidido aferrarse al cielo incluso cuando la tierra parece temblar bajo los pies. Es mirar al cielo sin señales, sin respuestas, sin garantías, y aún así decir, confío en ti. Esta frase no se pronuncia desde la emoción, sino desde la decisión, porque cuando todo lo que ves te dice, ríndete, cuando los diagnósticos, las noticias, las pérdidas y los silencios se acumulan como una montaña frente a ti, la única fuerza que puede sostenerte no es la lógica, ni el optimismo, ni la autoayuda. Es la fe desnuda, la que se atreve a caminar con los ojos cerrados porque confía en la voz que la guía. Te creo, aunque no vea nada todavía, es la declaración que desarma al enemigo. Porque él puede tocar tu salud, tus finanzas, tus relaciones, pero no puede apagar una fe que decidió creer antes de ver. Esa fe es indestructible. Esa fe mueve el corazón del Espíritu Santo. Esa fe provoca que los cielos se abran, aunque la tierra aún no lo refleje. ¿Recuerdas cuando Jesús resucitó a Lázaro? Antes de que el milagro ocurriera, le preguntó a Marta si creía. No después del milagro, antes. Porque así funciona el reino. La fe no es una reacción, es una semilla. Y esta frase, te creo aunque no vea nada todavía, es esa semilla que se planta en la tierra seca, confiando en que en algún momento lloverá. Aunque el cielo esté azul sin nubes, aunque la tierra esté dura, aunque los demás digan que estás loco por esperar algo que no se ve. Y aquí está el secreto. Cuando tú haces esta declaración, no estás negando tu realidad, la estás sometiendo a la autoridad de una verdad mayor. No es cerrar los ojos al dolor, es abrir el alma a la promesa. No es negar lo que sientes, es afirmar lo que crees. Porque la fe no te aísla de la lucha, te sostiene dentro de ella. Muchas veces el Espíritu Santo no se mueve primero en lo visible, sino en lo invisible. Trabaja en silencio, en lo profundo, en lo que no se percibe. Y tu fe es el puente entre lo que aún no ves y lo que ya fue decretado en el cielo. Cuando tú dices, te creo aunque no vea nada todavía, estás conectando tu corazón con el tiempo perfecto de Dios. Estás diciendo, mi fe no depende del resultado, depende de quién eres. Y esa confianza desata milagros, porque Dios honra a los que le creen sin condiciones. A los que no lo adoran solo cuando hay respuesta, sino también cuando hay espera. A los que no lo alaban solo en la victoria, sino también en el valle. A los que pueden mirar el vacío y declarar, aquí también está Dios. Esta frase también sana heridas, porque muchas veces lo que nos duele no es tanto lo que falta, sino lo que no entendemos, lo que no vemos, lo que no llega. Y esta fe, esta declaración humilde y poderosa, transforma la espera en altar. Ya no es una sala vacía, es un lugar sagrado donde el Espíritu habita porque hay alguien que decidió creer. Si hoy estás esperando una respuesta, una dirección, una señal, esta es tu frase. No necesitas entender todo, no necesitas verlo todo, solo necesitas creer.
Porque mientras tú dices, te creo aunque no vea nada todavía, el cielo se está moviendo a tu favor. Hay batallas que se están ganando sin que lo sepas. Hay corazones que se están ablandando. Hay puertas que ya comenzaron a abrirse, solo que aún no lo ves. Y no importa cuántas veces la tengas que repetir, cada vez que lo hagas, estarás profundizando tus raíces en la verdad eterna de que Dios no miente. Él prometió estar contigo. Él prometió obrar a tu favor. Él prometió que todas las cosas cooperan para tu bien. No te pidió que vieras primero, te pidió que creyeras, y tú lo estás haciendo. Hoy, mientras tu mundo tal vez no ha cambiado aún, tu espíritu sí lo hará. Porque esta frase, pronunciada en fe, en quebranto, en intimidad con el Espíritu Santo, es dinamita espiritual. Destruye la desesperanza, rompe el desánimo, derriba la duda, y en su lugar construye un altar de confianza que el cielo no puede ignorar. Así que dilo con todo tu ser, aunque duela, aunque no veas, aunque no sientas, porque cuando lo haces estás alineándote con una dimensión que no depende de lo visible. Estás diciendo, Espíritu Santo, yo no necesito pruebas, te necesito a ti. Y Él siempre responde a ese tipo de fe. Te entrego esto que me cuesta soltar. Hay cosas que no se sueltan fácilmente, no porque no sepamos que debemos hacerlo, sino porque están demasiado entrelazadas con lo que somos, con lo que sentimos, con lo que tememos perder. A veces, lo que más retiene las bendiciones del cielo no es la incredulidad, es el apego. Es esa parte del alma que se aferra a una relación que ya terminó, a una idea que ya caducó, a un plan que Dios nunca diseñó, pero que no queremos dejar ir. Decir, te entrego esto que me cuesta soltar, no es una rendición débil, es una victoria espiritual, porque se necesita más fe para soltar que para recibir. Hay heridas que cargamos por años, sueños que defendemos con tanto celo, que ya no sabemos si fueron sembrados por el Espíritu o nacieron de nuestro ego. Y aunque oramos por bendición, por paz, por dirección, seguimos aferrados a algo que bloquea lo nuevo. Esta frase no nace de la fuerza humana, nace del quebranto, de la comprensión profunda de que lo que retenemos por miedo puede convertirse en nuestra prisión, y que el Espíritu Santo no puede llenar lo que ya está ocupado por lo que no le pertenece. El acto de soltar es un acto de fe. Es reconocer que si algo viene de Dios, no lo perderás por dejarlo en sus manos. Y si no viene de Él, entonces nunca te iba a edificar. Pero decirlo no siempre es fácil. A veces se trata de perdonar a quien no pidió perdón. Otras veces, de renunciar a un futuro que imaginaste. O de cerrar una puerta que mantuviste entreabierta por si acaso. Esta frase, pronunciada desde la verdad interna, rompe cadenas invisibles. Es una declaración que el cielo escucha con atención. Te entrego esto que me cuesta soltar. Y lo hermoso es que cuando lo haces, no quedas vacío, no quedas a la deriva. El Espíritu Santo no recibe lo que sueltas para dejarte con las manos vacías. Lo toma, lo transforma y te devuelve algo mayor. Paz, claridad, libertad. Hay bendiciones que han estado esperando ese gesto, que han estado contenidas no por falta de fe, sino por exceso de control. Hay momentos en los que nos preguntamos por qué no avanza nuestra vida espiritual, por qué sentimos que el cielo está distante, que las oraciones rebotan, y muchas veces la respuesta está en eso que aún no hemos soltado. Puede ser una culpa antigua, un deseo que no queremos sacrificar, una relación que sabotea nuestra comunión. Y no se trata de condenación, se trata de acceso. El Espíritu desea llenarte por completo, pero no forzará su entrada en áreas que aún le ocultas. Decir, te entrego esto que me cuesta soltar, es abrir esas puertas selladas. Es decir, no puedo más con esto y no quiero cargarlo un día más.
Es reconocer que tus manos están cansadas de sujetar lo que te drena y por fin se abren para que el Espíritu las tome y las llene, y en ese momento algo cambia. Lo que era peso se convierte en ofrenda, lo que era obstáculo en altar, lo que era tormento en testimonio. Tal vez no veas el fruto inmediatamente. Quizás después de soltar venga un silencio, pero no confundas ese silencio con ausencia. Es el susurro del cielo preparando lo nuevo. Es la atmósfera cambiando por dentro antes de manifestarse por fuera. Porque cuando sueltas de verdad, el Espíritu se mueve con poder. Y lo que antes parecía imposible se destraba. Las puertas que no se abrían comienzan a ceder. Las bendiciones retenidas empiezan a fluir. A veces no sabes lo mucho que te ataba algo hasta que lo sueltas. Y entonces respiras diferente, piensas con más claridad, sientes al Espíritu con más fuerza. Porque tu alma ya no está dividida entre tu voluntad y la suya. Ahora hay espacio para que Él actúe sin restricciones, y cuando el Espíritu encuentra ese lugar abierto, no lo desaprovecha. Él entra, limpia, ordena y transforma. Hoy te invito a hacer esa entrega, no con culpa, sino con valentía. No como quien pierde, sino como quien gana libertad. Menciona ese nombre, esa situación, ese miedo, y dile al Espíritu Santo, te lo entrego. Aunque me cueste, aunque duela, aunque aún no entienda. Y entonces sentirás la respuesta. Tal vez no en palabras, tal vez en paz, en descanso, en una sensación de ligereza que no sentías hace tiempo. Porque eso es lo que ocurre cuando dejas de sostener lo que nunca fue tuyo cargar. Y cuando lo hagas, prepárate. Porque el cielo reacciona ante la entrega. Lo que parecía cerrado comienza a abrirse. Lo que parecía estancado se empieza a mover. Porque tu rendición no es el final, es el comienzo de algo glorioso. Guíame a donde no quiero ir, pero tú sabes que debo. Hay oraciones que estremecen el cielo no por su volumen, sino por su sinceridad. Y pocas tienen el peso espiritual de esta. Guíame a donde no quiero ir, pero tú sabes que debo. Porque cuando la pronunciamos, reconocemos que la voluntad de Dios no siempre coincide con nuestra comodidad, pero sí con nuestro propósito. Esta frase es el clamor de quien ha dejado de negociar con el Espíritu Santo y ha comenzado a confiarle el volante completo del alma. Muchos queremos ser guiados, pero a donde ya estamos dispuestos a ir. Queremos confirmaciones que respalden nuestros deseos, no correcciones que los confronten. Pero el Espíritu Santo no está interesado en validar nuestros planes, sino en revelarnos el camino que Él ya preparó. Y ese camino muchas veces es contrario al que habíamos trazado con nuestra lógica, nuestras emociones o nuestras preferencias. Por eso, esta frase es un acto de coraje espiritual, de confianza profunda, porque declara, aunque me duela, aunque me asuste, aunque no entienda, quiero ir donde tú sabes que debo estar. El Espíritu Santo siempre guía con propósito, nunca empuja, nunca manipula, nunca fuerza, pero sí incomoda. Porque su dirección no está diseñada para nuestra zona de confort, sino para nuestro crecimiento. Y muchas veces ese crecimiento solo ocurre cuando somos llevados a escenarios inesperados, a conversaciones difíciles, a decisiones que cortan, pero sanan. Cuando decimos, guíame a donde no quiero ir, estamos firmando una autorización celestial para que Él nos saque del camino fácil y nos introduzca en el camino correcto. Jesús mismo vivió esta tensión. En el huerto, sabiendo que la cruz se acercaba, su humanidad clamó por otro camino. Pero su espíritu cedió con una frase que cambió la historia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aunque el camino lo llevó al dolor, también lo llevó a la gloria. De la misma forma, hay rutas que hoy parecen oscuras, pesadas, ilógicas, pero son el acceso a lo que has estado pidiendo por años. El Espíritu Santo no te guía hacia el caos, sino hacia la plenitud. Aunque al principio
parezca lo contrario. Cuando pronuncias esta frase desde el corazón, algo se alinea en tu interior. Las resistencias comienzan a quebrarse. El miedo pierde fuerza, la fe empieza a tomar espacio y entonces el Espíritu responde, no siempre con un mapa claro, pero sí con pasos seguros. Él empieza a mover las piezas, a cerrar puertas que tú querías forzar, a abrir otras que jamás habrías considerado, a conectarte con personas, oportunidades, momentos, que no tienen sentido humano, pero sí propósito eterno. A veces te encontrarás en caminos que no elegiste, pero que llevan tu nombre escrito desde la eternidad. Y será en ese proceso donde tu carácter se formará, tu fe se afirmará y tu propósito se activará. Porque la verdadera guía del Espíritu no se trata de llegar rápido, sino de llegar transformado. Y eso solo ocurre cuando te atreves a seguirle, incluso cuando no comprendes. Quizás Él te está guiando a perdonar a alguien que te hirió, a cerrar una etapa que te dio identidad, a soltar un trabajo, una ciudad, un sueño que ya no está alineado con tu llamado. Y tú sientes resistencia, confusión, hasta dolor. Pero cuando dices, guíame, aunque no quiera ir, estás declarando que confías más en su visión que en tu percepción. Y eso es adoración en su forma más pura. No siempre sabrás hacia dónde te lleva. A veces parecerá que estás retrocediendo, perdiendo, desordenando. Pero si Él guía tus pasos, puedes caminar con los ojos cerrados y el corazón en paz. Porque su dirección es perfecta, incluso cuando no es cómoda. Y cuando llegues a ese lugar al que no querías ir, descubrirás que ahí estaba tu respuesta, tu bendición, tu destino. Esta frase es un salto de fe, es una llave que abre portales invisibles. Es una señal al cielo de que estás listo para más. Y el Espíritu Santo responde con poder. Porque no hay entrega más poderosa que la del corazón que dice, llévame a donde tú quieras, porque sé que tú sabes lo que yo necesito más que yo mismo. Gracias por lo que no entiendo, pero confío que viene de ti. Agradecer lo que comprendemos es fácil, lo hacemos casi de forma automática. Gracias por la provisión, por la salud, por las puertas abiertas. Pero hay un nivel más profundo, más transformador, más maduro, cuando el alma se atreve a decir, gracias por lo que no entiendo, pero confío que viene de ti. Esta frase no nace de la lógica, nace de la fe y activa una dimensión de favor que solo aquellos que aprenden a confiar en medio del misterio pueden experimentar. Cuando pronunciamos esta frase, no estamos diciendo que entendemos el proceso. Estamos diciendo que creemos en el Dios del proceso, que aunque las piezas no encajen, el rompecabezas sigue en manos del Creador. Esta declaración no niega el dolor, no evade la confusión, no reprime la tristeza, pero la coloca en un altar de confianza, y eso cambia el ambiente espiritual que nos rodea. Hay momentos en que el Espíritu Santo permite situaciones que parecen incoherentes, caminos que no llevan a donde pensábamos, respuestas que se demoran o que llegan en formas inesperadas. Y nuestra mente empieza a buscar razones, explicaciones, garantías. Pero hay batallas que no se ganan con argumentos, sino con gratitud. Porque cuando agradeces lo que no entiendes, estás declarando que tu fe no depende de la claridad, sino de la confianza en su fidelidad. Esta frase es una ofrenda. Es el incienso que sube al cielo desde un corazón que decide rendirse en vez de resistir, que dice, no lo entiendo pero lo recibo, no lo comprendo pero lo bendigo, no lo pedí, pero si viene de ti, lo acepto. Ese tipo de actitud desarma al enemigo, porque mientras él espera que murmures, te quejes, te rebeles, tú agradeces. Y el cielo responde a esa postura con honra, con respaldo, con presencia multiplicada. Jesús agradeció antes de que el milagro ocurriera.
En Juan capítulo 11, versículo 41, ante la tumba de Lázaro dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Lázaro aún estaba muerto, la piedra no se había movido, el milagro no se había manifestado, pero ya había gratitud, porque Jesús sabía que el cielo se activa no solo con fe, sino con gratitud anticipada. Cuando tú dices gracias antes de entender, estás caminando en los pasos del Maestro. Quizás estás atravesando algo que no tiene explicación, una pérdida, una demora, una puerta cerrada, un silencio divino que duele, y todo dentro de ti quiere reclamar, exigir, cuestionar. Pero hay un susurro del Espíritu que te invita a otro camino. Dame gracias. No porque disfrutes la situación, sino porque crees que, aunque no la entiendes ahora, un día verás que era parte de algo mayor, algo sagrado, algo diseñado desde el cielo. Esta frase reprograma tu alma, porque te aleja del victimismo y te conecta con la esperanza. Te recuerda que no estás a merced del caos, sino sostenido por un propósito eterno, que detrás de cada silencio hay una estrategia, que lo que hoy parece una pérdida, mañana será una plataforma, que lo que ahora duele, mañana será testimonio. Y por eso puedes decir gracias, porque aunque no entiendo, confío que eres tú. Agradecer lo incomprensible es una de las formas más puras de adoración, porque demuestra que tu amor por Dios no está condicionado al entendimiento, sino cimentado en la relación. Es como decirle: no necesito entender todo para seguir creyendo que eres bueno. Y cuando el cielo escucha esa clase de declaración, responde con una paz que sobrepasa todo entendimiento, con una gracia que te cubre, con una sabiduría que poco a poco empieza a revelar lo que hoy es misterio. Esta frase es una lámpara en medio de la oscuridad, una ancla cuando las olas de la duda golpean, una canción que se eleva cuando todo parece perder sentido, porque al final no se trata de entender todo, se trata de confiar en aquel que sí lo entiende, y ese tipo de fe mueve montañas, abre los cielos y atrae la presencia del Espíritu Santo de manera poderosa. Haz que esta prueba se convierta en puerta. Esta frase es un clamor que nace de las entrañas del sufrimiento, pero también de una fe que se niega a quedarse estancada. Cuando todo parece un obstáculo, una pared, un laberinto sin salida, hay una súplica que tiene poder. Haz que esta prueba se convierta en puerta. No estamos pidiendo simplemente que el dolor termine, estamos pidiendo que sea transformado, que lo que hoy parece un freno, mañana se convierta en impulso, que lo que duele abra paso, que lo que nos rompe nos lance a lo nuevo de Dios. El Espíritu Santo es experto en convertir sepulcros en jardines, traiciones en testimonios, pérdidas en plataformas. No se limita a consolar, Él transforma. No se conforma con darnos fuerzas para soportar. Él nos da alas para volar por encima de lo que parecía imposible. Pero esa transformación comienza con una declaración valiente. Espíritu Santo, no quiero salir de esta prueba igual que como entré. Haz de este lugar oscuro una entrada gloriosa a lo que has preparado. Las pruebas no son castigos, son procesos. Y el enemigo quiere que las vivas como cárceles, como temporadas de abandono, como evidencia de que el cielo se cerró. Pero esta frase rompe esa mentira, declara que la prueba es terreno fértil para el milagro, que no estás solo, ni olvidado, ni arruinado, estás siendo preparado. Y cuando tu corazón se alinea con ese propósito, el cielo empieza a mover las piezas. No se trata de negar la dificultad. La prueba es real. Tal vez hay lágrimas que nadie ve, quizás hay noches en que el alma grita en silencio. Pero cuando en medio de todo eso pronuncias esta frase con fe, algo cambia en el mundo espiritual. Porque estás diciendo: no estoy aquí para rendirme, estoy aquí para ver a Dios abrir algo nuevo donde parecía que todo terminó.
y esa fe agrada al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 16, versículo 25 al 26, Pablo y Silas estaban en la cárcel, golpeados, atados, ensangrentados, y cantaban himnos. ¿Cómo se canta en una prueba así? Porque sabían que su dolor no era el final. Y fue precisamente en medio de esa prisión donde vino un terremoto, las puertas se abrieron. Y no solo ellos fueron libres, sino que el carcelero y su familia fueron salvos. La prueba fue la puerta, y no solo para ellos, sino para muchos más. Cuando tú declaras, haz que esta prueba se convierta en puerta, estás activando esa misma unción. Estás diciendo, no sé cómo vas a hacerlo, pero sé que puedes. Estás renunciando al papel de víctima y abrazando el rol de testigo. Testigo de cómo el Espíritu Santo usa lo que otros desecharon para llevarte a una dimensión mayor. Y entonces todo cobra sentido. La lágrima se convierte en semilla, la herida en señal, el hoyo en escalera. Esta frase no solo transforma la prueba, te transforma a ti, porque ya no ves el dolor como interrupción, sino como transición. Ya no pides salir corriendo, sino ser llevado por la mano de Dios a través del fuego. Y esa perspectiva cambia tu energía, tu actitud, tu atmósfera. Hay poder en la esperanza activa, en esa esperanza que no espera de brazos cruzados, sino que proclama con voz firme, esto no termina aquí. Esto es el umbral de algo glorioso. El Espíritu Santo responde a quienes oran así. Porque esa clase de oración no se basa en manipular a Dios, sino en confiar en su propósito. No se trata de exigir salidas, sino de pedir revelación. Y muchas veces, cuando haces esta oración, Dios no cambia la prueba, te cambia a ti. Y al cambiar tú, la prueba ya no es prisión, es plataforma, ya no es tormenta, es entrenamiento, ya no es castigo, es construcción. Así que no te desesperes, no corras antes de tiempo, no murmures lo que deberías transformar en oración. Mira esta prueba y dile al Espíritu, haz de este valle una puerta, que esta caída sea trampolín, que este cierre sea apertura, que esta temporada difícil sea el umbral de mi nuevo comienzo. Porque donde tú ves final, Dios ve inicio, y cuando el cielo oye esa fe en tus labios, el camino comienza a abrirse aunque aún no lo veas. Y de repente te darás cuenta de que estás cruzando, que lo que parecía destruirte te estaba formando, que lo que pensaste que te detenía en realidad te estaba posicionando. Y entonces mirarás atrás y dirás, gracias Espíritu Santo, lo hiciste, esta prueba fue la puerta. ¿Por qué estas frases funcionan cuando otras no? No es por las palabras en sí, no es porque haya una fórmula mágica escondida en 9 frases especiales que activan el cielo como si se tratara de una llave secreta. No es por la belleza de la oración, ni por la perfección de la pronunciación, ni por el número de veces que las repites. Es por el lugar desde donde nacen, porque cuando una frase sale del alma quebrada, llena de verdad, de entrega, de necesidad auténtica, el cielo no la ignora. El Espíritu Santo no se mueve por repeticiones vacías, sino por corazones vivos, rotos, pero abiertos. Estas frases funcionan porque no nacen del orgullo, ni del ego, ni de una fe superficial que quiere usar a Dios para resolver caprichos. Funcionan porque son susurros del alma que ha sido refinada en el fuego. Porque quien dice, aquí estoy, Espíritu Santo, con todo lo que soy, no lo hace para impresionar, sino para rendirse. Porque quien dice, te creo aunque no vea nada todavía, no lo hace por emoción, sino por decisión. El cielo no se activa por manipulación, se activa por sinceridad. El Espíritu Santo responde donde hay verdad. Jesús no enseñó a orar con fórmulas, sino con corazón. Cuando dijo en Mateo capítulo 6, versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
estaba dejando claro que no se trata de cantidad de palabras, sino de autenticidad. Lo que hace que estas frases sean diferentes no es el orden ni su belleza, sino el eco que producen en el alma cuando se dicen con convicción. Porque están llenas de entrega, de dependencia, de apertura espiritual. El Espíritu Santo no busca poesía, busca disposición. Estas frases funcionan porque no piden lo que conviene, sino lo que transforma. No buscan resultados rápidos, buscan procesos profundos. Cada una de ellas refleja un paso en el viaje del alma hacia la intimidad con Dios. No son frases para manipular la voluntad del cielo. Son confesiones que alinean nuestro espíritu con el corazón del Padre. Por eso, cuando se pronuncian, aunque sea en silencio, aunque nadie más las oiga, algo en el mundo invisible comienza a moverse. Cuando alguien dice, guíame a donde no quiero ir, pero tú sabes que debo, está renunciando a sí mismo. Está dando al Espíritu Santo el timón completo, y eso desata movimientos que antes estaban detenidos, porque Dios se revela a los que se rinden, no a los que se resisten. Por eso estas frases tienen tanto poder, porque no son exigencias, son permisos. No son imposiciones, son puertas abiertas, y el Espíritu Santo entra donde hay lugar, donde hay hambre, donde hay espacio para que Él sea todo. Es por eso que muchas veces oramos y no vemos respuestas, no porque Dios esté lejos, sino porque nuestras palabras no salen del lugar correcto, salen del miedo, de la desesperación, del control. Pero cuando las palabras brotan de una fe que ha sido golpeada, pero que aún se aferra, el cielo responde. Porque no hay sonido más poderoso que el de un alma que aún cree. Estas frases son armas, sí, pero no contra Dios, sino contra el orgullo. No contra el mundo, sino contra la incredulidad. Son llaves porque primero nos abren por dentro. Cada una de estas declaraciones está construida sobre un principio espiritual eterno. El quebranto atrae gloria. La humildad atrae respuesta. La fe sin pruebas es teoría. Pero cuando decides decir, haz en mí lo que tú quieras, no lo que yo quiero, estás soltando las cadenas invisibles que ataban tus bendiciones. Porque las promesas del cielo no se cumplen en el terreno de la comodidad, sino en la tierra de la rendición. Ahí es donde las frases cobran vida, no como decretos de poder humano, sino como llantos sinceros que Dios convierte en milagros. Y por eso estas frases funcionan, porque son el eco de una fe real, porque no buscan impresionar a nadie, porque no tienen ego, porque están cargadas de espíritu, porque cada palabra dicha desde la intimidad con Dios, en el secreto del dolor, con lágrimas en los ojos o con la voz temblando, tiene más peso que 1000 palabras vacías, gritadas desde la plataforma más grande. El cielo no responde al volumen, responde a la profundidad. No estás solo. No estás diciendo estas frases al viento. Cada vez que una de ellas sale de tus labios con fe, los cielos la escuchan, los ángeles se mueven y el Espíritu Santo desciende con ternura y poder, porque Él no resiste un corazón rendido. Él no ignora una voz que lo llama desde la verdad. Estas frases funcionan cuando otras no, porque son mucho más que frases, son llaves, son semillas, son fuego. Son la voz de un hijo que sabe quién es su padre y no tiene miedo de hablarle desde lo profundo. ¿Cómo usarlas sin convertirlas en rutina o fórmula vacía? No hay nada más triste que una oración que se dice sin alma, que se repite por costumbre, por rutina, por miedo a olvidar una fórmula que creemos que activa el cielo. Cuando las palabras se convierten en ritual, pierden vida. El Espíritu Santo no es activado por fórmulas, sino por fe viva. Él no busca voces que repitan frases como un conjuro, sino corazones que hablen desde el hambre, desde el amor, desde la entrega. Por eso,
Estas 9 frases no pueden convertirse en una lista que se repite todas las mañanas como quien marca una casilla más. Deben convertirse en un idioma nuevo del corazón. Cada una de estas frases solo tiene poder si tú estás presente en ella. Si al decir, aquí estoy, Espíritu Santo, con todo lo que soy, realmente estás ahí, sin máscaras, sin ensayos. No se trata de recitar, se trata de revelarte, porque el poder no está en las sílabas, está en la sinceridad. El cielo no reacciona a lo mecánico, reacciona a lo vivo. Estas frases no deben ser rutina, deben ser respiración espiritual. Un lenguaje que se construye en el camino, no un manual que se memoriza. No temas si algún día no recuerdas la frase exacta. Lo que importa no es que digas las palabras como fueron escritas, sino que las digas como nacen en ti. El Espíritu Santo no es legalista, es relacional. Él prefiere una frase rota pero sincera, antes que una perfecta pero vacía. No temas equivocarte, teme endurecerte, porque el riesgo de repetir sin sentir es empezar a pensar que lo que mueve el cielo es el sonido, cuando en realidad lo que lo mueve es el espíritu. Cada frase es una puerta, pero tú decides si la cruzas. Puedes decir, te entrego esto que me cuesta soltar con los labios, pero si tu corazón no lo suelta, nada se moverá. Por eso, antes de repetir una de estas frases, detente un segundo, respira. Pregúntate, ¿la estoy diciendo de verdad? ¿Estoy listo para lo que esa frase implica? Porque algunas de ellas no traerán consuelo inmediato, sino confrontación. Otras no traerán respuesta rápida, sino proceso profundo. Pero todas, si se dicen con fe, traerán presencia. Usar estas frases sin caer en la rutina es aprender a habitarlas, a vivirlas, a permitir que cada una se encarne en tu día a día. No se trata de decir, muéstrame lo que aún no veo, solo cuando oras, sino de caminar con los ojos espirituales abiertos durante todo el día. No se trata de decir, guíame a donde no quiero ir, y después ignorar los impulsos del espíritu. La oración más poderosa es la que transforma tu actitud, no solo tu atmósfera. Por eso, estas frases deben subir de nivel, de palabras a estilo de vida. Tal vez te preguntes, ¿debo decirlas todos los días? No, debes vivirlas todos los días. A veces, una sola frase acompañará tu jornada entera. Otras veces, pasarás días enteros con una sola en el corazón, como un eco constante que el Espíritu usa para trabajar en ti. No tengas prisa. No trates estas frases como herramientas para apurar a Dios. Trátalas como semillas. Algunas germinarán rápido, otras requerirán agua, sol y espera, pero todas llevan dentro algo del cielo que Él quiere derramar sobre ti. Si alguna vez sientes que se están volviendo vacías, detente. No las digas hasta que vuelvan a quemar dentro. Vuelve al silencio, vuelve a escuchar. A veces, la mejor manera de evitar la rutina es dejar de hablar y empezar a escuchar lo que el Espíritu quiere que digas hoy. Puede que un día Él te dé una frase nueva. Puede que un día te lleve a callar para que aprendas algo más profundo. No te aferres a las frases, aférrate al Espíritu que te las inspiró, porque estas frases no son una escalera al cielo, son una conversación con el cielo. Y una conversación viva cambia todos los días. Lo importante es que tu boca siga conectada con tu espíritu, que tus palabras no salgan de la mente automática, sino del alma encendida. Y si un día ya no dices ninguna de estas frases, pero hablas con él como un hijo con su padre, entonces el objetivo se cumplió. Porque no era quedarte con las frases, era dejar que te llevaran a la comunión profunda. No conviertas en fórmula lo que fue diseñado como fuego. No hagas rutina de lo que el Espíritu quiso como revelación. Estas frases no son para repetir, son para despertar.
Y si las vives, si las honras, si las dejas penetrar, entonces verás que no necesitas una lista diaria para atraer las bendiciones del cielo. Necesitas un corazón diario que permanezca abierto a la voz del Espíritu. Eso es todo. Eso basta. Y eso lo cambia todo. ¿Qué ocurre en el mundo espiritual cuando pronuncias estas frases? Cada vez que pronuncias una de estas frases con sinceridad, algo se activa en el mundo espiritual que no puedes ver con los ojos, pero sí sentir con el alma. Las palabras que salen de tu boca cuando están conectadas con tu espíritu no se pierden en el aire. No son eco que muere en las paredes, son llaves, son señales, son llamados que atraviesan dimensiones y provocan respuestas en el cielo. Puede que el lugar donde estás parezca igual, puede que todo a tu alrededor esté en silencio, pero mientras tú hablas, el mundo invisible se sacude. Cuando dices, aquí estoy, Espíritu Santo, con todo lo que soy, los cielos registran tu presencia. Ángeles reciben coordenadas nuevas. No es solo una frase de disponibilidad, es una declaración que marca territorio. Estás diciendo que te rindes, que estás listo, que abres la puerta y el cielo reacciona a puertas abiertas. Cuando pronuncias frases de rendición como haz en mí lo que tú quieras, no lo que yo quiero, se rompen cadenas invisibles. Se caen muros que tú no podías mover. Porque esa frase, dicha desde el corazón, no solo cambia lo espiritual, cambia lo legal. Le das permiso al espíritu para actuar. En el mundo natural puedes no notar nada, pero en el espiritual se activan movimientos que estaban detenidos. Hay cosas que no bajaban del cielo porque no había alineación. Y una sola frase puede ser la chispa que lo encienda todo. Cuando dices, muéstrame lo que aún no veo, se iluminan áreas oscuras de tu alma. Se destapan verdades. No porque las frases tengan poder por sí mismas, sino porque son pronunciadas desde una fe que desata intervención divina. Y cuando hay intervención del cielo, lo que antes estaba cerrado comienza a abrirse. Imagínate que cada una de estas frases es como un código, no un código mágico, sino un código espiritual. Un idioma que el Espíritu Santo entiende no por lo que dices, sino por lo que significa en tu interior. Cuando dices, gracias por lo que no entiendo, estás activando una dimensión de confianza que muchos no alcanzan. Estás diciendo que, aunque no ves, aunque no comprendes, confías. Y eso conmueve al cielo. El agradecimiento sin entendimiento es una de las formas más puras de fe. Y la fe mueve montañas. Cuando declaras, haz que esta prueba se convierta en puerta, el espíritu empieza a redirigir el dolor. Lo que antes parecía un túnel sin salida, empieza a transformarse en camino. No estás escapando del proceso, estás pidiéndole al cielo que lo transforme. Y cuando haces eso, el espíritu se mueve con propósito. No elimina la prueba, pero le da dirección. Empieza a conectar los puntos que tú no ves. Empieza a trabajar en personas, en circunstancias, en tu interior. Hay guerras que se ganan solo con estas frases, porque el enemigo no resiste una boca llena de verdad. El infierno tiembla cuando alguien en la tierra se alinea con el cielo. Y eso es lo que haces cuando pronuncias estas frases con intención, con convicción, con fe. No es la cantidad de palabras, es el fuego que llevan dentro. Una sola frase ardiente apaga 1000 mentiras. Un solo confío, dicho en medio del caos, es más poderoso que 1000 gritos sin fe. Porque el poder no está en el volumen, está en la conexión. Cuando tú hablas con fe, el Espíritu responde con presencia, y la presencia trae dirección, y la dirección trae milagros, y los milagros traen transformación. Es una cadena que comienza con una frase. Por eso, nunca subestimes lo que sale de tu boca cuando tu corazón está encendido. Nunca pienses que estás hablando solo. Cada frase que pronuncias es oída, es registrada.
es respondida. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas en el momento, el cielo está reaccionando. Dios no es sordo, el Espíritu no es distante, pero Él espera que abras la boca, porque el cielo no invade donde no hay invitación, y estas frases, más que declaraciones, son invitaciones. Abren espacios, rompen barreras, derriban argumentos internos que te impedían recibir, y cada vez que las dices con fe, aunque sea con un susurro, algo se activa allá arriba, y también dentro de ti. Hay atmósferas que cambian, hay cargas que se levantan, hay voces del enemigo que se silencian, todo porque decidiste declarar lo que el Espíritu estaba esperando oír de ti. Entonces sí, hay un mundo espiritual moviéndose, hay bendiciones que se destraban, hay puertas que se abren, y todo comenzó con una frase, dicha desde el fondo del alma, con la certeza de que el cielo escucha. Ya no es el cielo el que está cerrado, era tu boca la que no estaba activando la fe. Ahora entiendes por qué sentías que el cielo estaba sellado. No era que Dios se había alejado, no era que el Espíritu Santo se había ocultado, era tu boca, tu corazón, tu disposición. Durante tanto tiempo pensaste que necesitabas hacer cosas grandes, demostrar una fe gigante o vivir una vida perfecta para que el cielo se abriera sobre ti. Pero el cielo no responde al esfuerzo humano, responde a la entrega. Y estas 9 frases no son fórmulas mágicas ni llaves automáticas. Son actos de fe expresados con palabras vivas, encendidas por la rendición y la verdad de tu espíritu. Lo que acabas de descubrir no es un secreto, es una revelación. La razón por la que muchas oraciones no parecen tener respuesta no es porque Dios no escuche, sino porque no hay conexión. Es como si tu alma estuviera hablando en un idioma y el cielo esperando otro. Pero cuando tus palabras brotan desde la humildad, la obediencia, la fe genuina, entonces el Espíritu Santo responde con presencia, con dirección, con poder. No porque estés repitiendo frases específicas, sino porque estás pronunciando verdades que el cielo reconoce como suyas. Piensa por un momento en lo que ocurre cuando un hijo habla con sinceridad a su padre. No necesita gritar, no necesita convencer, solo necesita abrir su corazón. Así es contigo y el Espíritu Santo. Él no necesita grandes discursos, solo necesita que abras la boca con fe, que declares aunque tiembles, que proclames aunque dudes, que te acerques aunque sientas que no eres digno, porque no se trata de ti. Se trata de lo que Él quiere hacer en ti, si tan solo lo invitas. Cada una de estas frases es una manera de activar tu fe. No son un amuleto, son pasos. Son llaves, son puentes entre tu dolor y la intervención de lo alto. Cuando dices, te entrego esto que me cuesta soltar, estás diciendo, no puedo más con esto. Y ese no puedo más es música para el cielo, porque justo allí el Espíritu empieza a actuar. Cuando dices, haz que esta prueba se convierta en puerta, estás demostrando que crees en un Dios que transforma lo imposible. Y cuando dices, gracias por lo que no entiendo, estás adorando en medio de la tormenta, y el cielo honra esa clase de alabanza. Ahora sabes que el silencio de Dios no era castigo, era espera. Él esperaba que tu boca hablara lo que tu alma necesitaba decir. Esperaba que salieras del miedo, que dejaras de pensar que orar bien era usar las palabras correctas. No. Orar bien es decir lo que arde dentro de ti, aunque no tengas fuerza para embellecerlo. Es hablar como hablaba David en sus salmos, crudo, honesto, quebrado, pero siempre con fe, siempre creyendo que una palabra sincera puede romper el cielo. Y mira cómo estás ahora.
Al principio estabas confundido, tal vez frustrado, tal vez cansado de orar sin ver resultados, pero ahora tienes en tus manos un mapa, un lenguaje, una forma de activar lo que parecía inalcanzable. Lo que antes sentías como distancia era solo una pausa esperando una voz, tu voz. Porque el cielo no responde al ruido, responde al clamor genuino. Y tú acabas de descubrir cómo hacer que tu voz sea oída. Lo hermoso de todo esto es que no necesitas esperar a estar en una iglesia ni a tener un día perfecto. Puedes empezar ahora mismo, allí donde estás, en el cuarto donde nadie te ve, en medio del dolor, de la confusión, del cansancio. En ese lugar puedes levantar la voz y declarar: Espíritu Santo, aquí estoy. Y no pasará un segundo sin que Él comience a responder. A partir de hoy, no digas más que el cielo está cerrado, porque no lo está, nunca lo estuvo. A partir de hoy, abre tu boca con fe. Habla con el Espíritu como quien habla con un amigo, como quien sabe que no está solo, como quien descubrió que no necesita saber todo, solo necesita confiar. Porque lo más poderoso no fue aprender 9 frases, fue entender que lo que cambia tu realidad no es el mundo exterior, sino lo que tú decides declarar en medio de la batalla. Hoy, el cielo se abre no porque algo haya cambiado allá arriba, sino porque algo despertó dentro de ti. Y cuando lo de adentro se alinea con lo de arriba, lo imposible comienza a suceder.